Sofonías capítulo 1, versos 7 al 12. La Biblia dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta de pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento de los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, papito, porque en esta tarde nos permites abrir tu palabra y creemos y estamos convencidos que tu Espíritu Santo habla a nuestro espíritu. Quizá muchas cosas que no queremos escuchar, pero que son necesarias para confrontarnos, para perfeccionarnos, para prepararnos para toda buena obra. Hoy, Señor, sabemos que tú cambias el lamento en baile, la tristeza en gozo, la desesperanza en esperanza. Hoy estamos convencidos que tú, Señor, nos sigues mostrando planes, estrategias y sobre todo la vida en santidad que debemos de vivir. Creemos y estamos convencidos que todo espíritu ajeno al tuyo es atado, echado fuera de este lugar. Te damos gracias por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Tome su lugar, por favor. Gracias a Dios. Dios es bueno. Santos hermanos en la fe, este libro de Sofonías, se traduce también el nombre de Sofonías como Jehová esconde. Para poder nosotros continuar con nuestro estudio versículo a versículo de este libro, y hoy toca desde el versículo 12 hasta el versículo 7 al versículo 12, los primeros 6 versículos de manera panorámica le quiero decir. Del versículo 1 y versículo 2, en donde la Biblia menciona una destrucción y que la poderosa mano de Dios cae sobre la tierra, exactamente en esencia se escribe en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 6, del verso 7 al 11, así como en Mateo capítulo 24 y principalmente en Romanos capítulo 1 desde el versículo 18, cuando Dios va a hacer completamente las cosas diferentes. Es decir, el juicio de Dios sobre una tierra atestada, llena de pecado, tal como se describe en Romanos capítulo 1, desde el verso 18 hasta en adelante. En el verso 4 hasta el verso 6, esta palabra extender mi mano también aplica en dos sentidos. La frase extender mi mano se refiere o para bendecir o también para que caiga el juicio de Dios de alguna manera, como se explique o se especifique en el versículo. ¿Cuál era el pecado que estaba padeciendo o viviendo el pueblo de Judá? ¿Qué ocurría y por qué ese juicio contra su pueblo de parte de Dios? En el verso 4, cuando se menciona los restos de Jehová, allí la Biblia nos enseña los restos de Baal en el nombre y nombres de ministros idólatras y los sacerdotes, se refería al pecado completamente de inmoralidad sexual, idolatría, prostitución del evangelio, así como ocultismo entre personas que se llamaban hijos de Dios. En el verso 5, de la misma manera se muestra cómo y quién, investigando un poco,
cómo se introdujo el pecado, ¿en dónde? En el pueblo de Dios. Amados santos en la fe, en esta proclamación del profeta se presenta por primera vez el concepto del día venidero de Jehová. Será un tiempo de castigo, de destrucción total sobre los desobedientes de Judá y Jerusalén. El profeta hace 6 afirmaciones sobre ese día. En el capítulo 1, versículo 14, el día de Jehová es inminente. Será un día de terror. Sofonías capítulo 1, versículo 15. En Sofonías capítulo 1, versículo 17, viene como un castigo por el pecado. En Sofonías capítulo 1, versículo 15, irá acompañado de convulsiones en la naturaleza. Y en Sofonías capítulo 1, versículo 2 y 3, así como en el capítulo 2, versículo 4 al 15, caerá sobre toda la creación, sobre humanos, hebreos, extranjeros, animales. Y solamente un remanente escapará de este juicio. Son ellos los que gozarán de las glorias de la edad mesiánica, de acuerdo a lo que dice Sofonías capítulo 2, versículo 3, así como el capítulo 3, versículo 9. Sofonías presenta su mensaje en el escenario del tribunal jurídico de Dios. Los cargos contra los acusados se presentan como motivos de castigo inevitable que ellos van a recibir. El hecho que habló con tanto énfasis sobre los pecados de los oficiales y de los principales indica que tuvo fácil entrada al palacio, Sofonías, y que casas de alta sociedad visitó Sofonías. Fue un profeta que tenía relaciones sociales con personas importantes en Jerusalén, pero también tuvo contacto con comerciantes, gente obrera de la ciudad. Es muy probable que así como Isaías, quien vivió 100 años antes que él, era de linaje real y gozaba de suficientes ingresos para mantener el estilo de vida de la clase alta, pero jamás se olvidó de Dios ni tampoco de los pobres. Vayamos a Sofonías capítulo 1, versículo 7, donde también este precioso libro nos enseña las reformas del templo. Estas reformas del templo, cuando en casa lo veas, se describen en el segundo libro de Crónicas, en Reyes, que el mismo rey Josías mandó sacar del templo los signos del zodiaco, la brujería, la hechicería. Y si nos permite el tiempo, vamos a ver a la luz de la palabra de Dios quién metió esos signos del zodiaco y quién inclinó su corazón a los dioses extranjeros para prostituir el evangelio. Dice el verso 7: calla en la presencia de Jehová. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. La primera frase que nosotros encontramos, o la primera palabra en el versículo 7, se describe en la palabra calla. Esta palabra es en vista de un juicio que no había defensa que se pudiera expresar, como cuando es sorprendido un delincuente con las manos en la masa, decimos los mexicanos de manera coloquial, cuando es sorprendido una persona delinquiendo y no tiene excusa para justificarse. Es así como el profeta Sofonías, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto de parte de Dios, diciéndole a las personas próximas a recibir el juicio: calla, no tienes excusa para justificar el pecado por el cual tú estás viviendo y vas a ser castigado. Calla, no tienes excusa. Muchas veces Dios te ha dicho, como ejemplo, muchas veces Dios te ha dicho: abandona la fornicación, abandona el adulterio, abandona el pecado, vuélvete a mí, dice Jehová de los ejércitos. Pero consentiste más vivir para el pecado, vivir para el adulterio, vivir para la fornicación. Calla. Es así como esta respuesta, en vista de la devastación, la única respuesta apropiada
era el asombro y completamente la estupefacción. La frase el día de Jehová es un versículo completamente doble, ya que es mencionado de la invasión babilónica venidera, pero también muestra el cumplimiento pleno que acontecerá en la segunda venida del Señor Jesucristo, y se refiere a la batalla de Armagedón. Ya Joel en el capítulo 1, versículo 15 menciona: ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Regresemos a Sofonías capítulo 1, versículo 7, en donde dice la frase convidados. ¿A quién se refiere? Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 19, versos 17 y 18, Isaías capítulo 34, verso 6, apúntalo por favor, lo corroboras en casa. Así como Jeremías capítulo 46, versículo 10, Mateo capítulo 24, desde el verso 27 y 28, Lucas capítulo 17, verso 34 hasta el 37. Comparamos a qué se refiere estos convidados. Es completamente, ya la iglesia no va a estar aquí en este lugar, ya no va a estar en este planeta, ya fue el rapto. Viene el día de Jehová, en donde se refiere a las bestias, a las aves que se comerán a los cadáveres de los muertos, sí, de la invasión de Nabucodonosor, pero sobre todo este pasaje se refiere y corresponde a las multitudes que serán matadas en la batalla de Armagedón. El juicio de Dios sobre Israel era visto como un sacrificio. Es decir, Dios siempre, 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 siempre habla antes de tiempo. Siempre va a decirte: tú que eres cristiano, abandona tu pecado. Tú que vives en pecado y aparentemente nadie se da cuenta, Dios te habla a través de su palabra. Dios usa a un mensajero, a un vocero de la escritura, a un predicador, a un evangelista, a un hermano en la fe, para que te diga: abandona el pecado en el cual crees tú que nadie se ha dado cuenta. Tarde o temprano tu pecado te va a alcanzar. En Sofonías capítulo 1, versículo 8, en donde la Biblia nos menciona: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten vestido. Esto es muy interesante, amados hermanos en la fe, porque cuando la frase comienza en el día de sacrificio de Jehová, refiriéndose al castigo, al juicio por causa del pecado, la siguiente frase es: castigaré a los príncipes. ¿Sabes a qué se refiere? Todo cristiano puede estar diciendo: Dios mío, anhelamos completamente que ya se acaben las guerras, que ya se acaben las enfermedades. Eso es algo utópico, siempre va a permanecer. Pero cuando decimos: Dios mío, en tu amor, en tu misericordia, que se conozca el evangelio, gracias a Dios. Dios mío, que se acabe el adulterio. Pero cuando Dios se refiere a esta frase: castigaré a los príncipes, se refiere que el juicio comenzará en la casa real. Dios comenzará toda disciplina, todo jalón de orejas, perdóname la expresión tan coloquial. Dios comenzará a disciplinar primero, no a los del mundo, no a los religiosos, a sus hijos. Personas que han escuchado muchas veces: abandona la inmoralidad, y siguen en sus pecados. Dios comenzará con su casa. Abandona el adulterio, Dios comenzará con su casa. Abandona el robo, el hurto, Dios comenzará con su casa. Ellos no mantuvieron su compromiso con el pacto de Dios. La condición en que vivía el pueblo de Dios, de acuerdo a lo que dice la segunda parte del versículo 8, en donde dice: y a los hijos del rey, y la última parte dice: y a todos, ¿qué dice? Los que visten vestido extranjero. ¿Qué significa esto? Mira, generalmente una población, una ciudad,
un municipio, pero principalmente un país, se puede identificar por la manera de vivir, por la manera de vestir. A muchos de nosotros los mexicanos, ¿cómo los caracterizan en el mundo? Porque está vestido de charro o de mariachi, ¿cierto? Eso es una manera típica de mostrar a una persona. Resulta que la manera en que puede ser descrita, o la descripción de un mexicano, es la manera en que viste, la manera en que tiene educación, la manera en que puede hablar, etcétera, etcétera. La manera en que el pueblo de Dios era identificado, que Dios le dio su palabra, que Dios se mostró a ellos, era de vivir en santidad. El cristiano tiene que vivir en santidad, en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, guiado por el Espíritu. Ahora ya somos salvos. Efesios capítulo 1, desde antes de la fundación del mundo, Dios ya nos tenía en los planes. Dios nos dio la salvación por medio de su Hijo. Juan capítulo 1, versículo 12. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Un cristiano debe de vivir como Jesús vivió. Eso lo muestra también el apóstol Pedro. Entonces, los hijos de Dios, entre paréntesis o entre comillas, que se describen en Sofonías capítulo 1, versículo 8, no vivían de acuerdo a como Dios quería que vivieran. Estaban teniendo, como dice la Biblia, los vestidos extranjeros, es decir, costumbres egipcias. Estaban viviendo y asumiendo vestidos y prácticas paganas. Adoptaron costumbres, prácticas llenas de idolatría de los paganos, cosas extranjeras, como algunos que se llaman cristianos. Dios mío, el domingo me visto de cristiano, hablando exteriormente en mis comportamientos, me pongo mi careta, en Grecia se le llamaba hipócrita, la máscara, estoy en la iglesia, gloria a Dios, aleluyita, santo Dios, el Cordero Celestial, pero me salgo de la iglesia y muchos se portan como extranjeros, es decir, como no cristianos. El comportamiento, el diseño de Dios fue abandonado por Judá y asumió el vestido, las prácticas paganas de los egipcios y de los babilonios. Muchos cristianos se visten de cristianos el domingo y entre semanas son como egipcios. Bailan el sacusá en su oficina, se emborrachan, uyuyuy, ayayá, o como Babilonia, están consultando horóscopos, no hay ningún problema. ¿Quién se va a dar cuenta? Dios no puede ser burlado. O eres cristiano o no eres cristiano. El profeta confrontó no a los enemigos de Dios. El profeta confrontó a las tribus, a 10 de las tribus que estaban juntos adorando a Baal. Y que ahí Jezabel, la que tenía a varios profetas en la nómina, háganme favor, los tenía en la nómina Jezabel, sus 400 profetas, y si querían algo le hacían espectáculos, aparecían a Cepillín ahí en una rueda, es un ejemplo, le hacían lo que querían. Ahí estaban el pueblo de Dios. 10 de 12 tribus estaban ahí. Y el profeta les decía: si Baal es tu Dios, adórale, síguele, sigue adulterando, sigue fornicando, pero no digas que eres cristiano. Pero si Jehová es Dios, ven y ponte a cuentas, ponte a acuerdo con Jehová de los ejércitos. Sofonías capítulo 1, versículo 9. ¿Cuál era el comportamiento? Hemos visto de una manera panorámica, estamos viendo de una manera panorámica los pecados por los cuales el juicio de Dios es en ese momento que describe Sofonías. Verso 9, ¿lo tienes? Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y engaño. Esta frase, saltar la puerta, no significa más que el término común para el robo con violencia. Personas que roban, diciéndose
cristianos, diciéndose religiosos. Ya, hace algunos años, esto es en serio, pasó, sucedió, no es un cuento. Un hermano de la iglesia, de una de las iglesias de México, fue y sacó dinero de un cajero y lo abordaron dos personas. Esas dos personas lo subieron a un automóvil, fue un secuestro express. Ahí adentro, en el coche, ¿qué crees que le dijeron? Venga a nuestro reino, saca todo el dinero. El hermano empezó a decir, Señor, empezó a orar. ¿Qué crees que le dijo uno de los ladrones? ¿Eres cristiano? Sí. Y el ladrón le dijo, yo también. Y el ladrón, en serio, el ladrón, ¿sabes qué le preguntó? ¿Hablas en lenguas? Eso es en serio, y sí pasó. Y esto es increíble, la pérdida de discernimiento, poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Ciertamente hay personas religiosas, le oran a San Fulano de tal el día 28 de quién sabe qué mes. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Ahí están en la iglesia, ahí por el Metro Hidalgo, y muchos de ellos, algunos que se dedican al hurto, pidiéndole favor, hazme el favor. ¿Verdad? Ese tipo de personas, las que asaltan la puerta, son los que robaban con violencia. Muchos de los príncipes de Judá, muchos de las autoridades de Judá empleaban ladrones para robar y saquear. Usaban su autoridad, usaban su poder para robarle a sus conciudadanos. Probablemente tenía que ver también esto en saltar a la puerta, póngale cuidado, con la costumbre de los cananeos, otros pueblos en donde sacrificaban un niño y los restos del niño los colocaban bajo una piedra en la entrada de una casa nueva. Esto lo hemos escuchado algunas de las veces. Yo trabajé cerca de 10 años en una constructora. Se mencionaba que en una construcción, en un cimiento, se sacrificaba un niño. Yo no sé cuántos han escuchado esto. Y al niño se colocaba en una presa, en un edificio, para que se cuidara eso. Esa costumbre es cananea, fíjate. Y es una ofrenda, un sacrificio a Satanás. Pues resulta que algunos del pueblo habían caído también en esa práctica. Las excavaciones arqueológicas en Palestina han revelado restos humanos, animales enterrados debajo de los cimientos de muchas casas. Sofonías capítulo 1, verso 10. Aquí vamos entendiendo cómo la mezcolanza de brujería, hechicería, homicidio, robo, fornicación, adulterio, entre los que se decían hijos de Dios. ¿Qué dice el verso 10? Y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor desde la puerta de pescado. La puerta del pescado era una de las puertas que estaba en el muro de Jerusalén. Por mencionar algunas, estaba la puerta de las ovejas, estaba la puerta de las aguas, estaba la puerta del muladar, cada una con una función específica. Aquí se menciona la puerta del pescado. Y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es ¿qué? Destruidos. Destruidos son todos los que traían dinero. Pregunta, ¿cuál era el negocio al cual se dedicaban algunos de ellos? Esta frase collados, palabra collados, se traduce como cuenca, lugar de mercado para negocios turbios, es decir, un mercado negro. Ahí se reunían para vender lo robado, lo hurtado, y muchos de ellos regresaban y lo ofrecían. Estos versículos describen la llegada del ejército caldeo a Jerusalén y su invasión victoriosa de la ciudad desde la puerta norte del pescado hasta el barrio del mercado, donde los comerciantes ricos tenían sus palacios. Macte significa mortero. Era un nombre que se aplicaba al valle de Siloam por su forma.
aparte de la ciudad donde los mercaderes llevaban a cabo todos sus negocios turbios. Regresemos a Sofonías capítulo 1, versículo 12. Santos hermanos en la fe. Todo esto es una antesala. Dios está hablando de lo que se le avecina al mundo. Si estamos viendo violencia, si estamos viendo la rapiña, si estamos viendo la cantidad impresionante de dureza del corazón del ser humano sobre el mismo ser humano, no se compara en nada a lo que describe Apocalipsis en relación al juicio, a lo que se avecina a esta tierra. Sofonías 1:12. Acontecerá en aquel tiempo, ¿qué dice la Biblia? Que yo escudriñaré a Jerusalén. ¿Con qué? Hasta aquí. Fíjate qué interesante. Esta palabra escudriñar, buscar, investigar, se refiere a que nadie escapará del castigo del Señor. Todo lo que el hombre siembra, tarde o temprano lo va a cosechar. Los mensajes inmorales que tienes en tu teléfono, que piensas que nadie se da cuenta, la amante que tienes, que piensas que nadie se da cuenta, Dios lo sabe. Apocalipsis capítulo 3. Dios conoce las intenciones de tu corazón. Dios sabe cómo miras a esa mujer. Dios sabe cómo miras a ese hombre. Dios sabe con qué intenciones le das o le ofreces trabajo a esa mujer. Dios conoce lo perverso, engañoso del corazón. Pero es la ceguera espiritual. Es que te ciega por el pecado. El pecado nubla el entendimiento, dice Amós. Y hay tantas personas están viviendo en pecado y no se dan cuenta. Están en adulterio y no se dan cuenta. Dicen, no pasa nada. Están tan llenos de pecado. El pecado de ellos se ve desde la torre latinoamericana. Y dicen, no pasa nada. Todo el mundo se da cuenta de su pecado, menos ellos. Bueno, ya hasta la santanera lo sabe. Pero el pecado te ciega. Dios escudriñará como una linterna, dice la Biblia. Con linterna, ¿verdad? Esto nos lleva a un ejemplo de lo que conoce Dios de nuestro corazón. Si tú lees Juan capítulo 4, Jesús, la mujer samaritana, Jesús hablando con la mujer, Dios busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios conoce tu corazón. Dios conoce las intenciones de tu corazón. En Apocalipsis, obras y acciones y esto, conoce las intenciones de tu corazón. Muchos tienen nombre de que viven, pero están muertos. Tienen nombre de cristianos, aleluyita, 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 pero por dentro, perdóname la expresión, son hijos de Satanás, lo dice Apocalipsis. Juan capítulo 8. Esas personas, los religiosos, se sentían completamente, no, nosotros no somos hijos de fornicación, la gloria de Dios está sobre nosotros, no, nuestros vestidos, nuestros ropajes. Si conocieras, si supieras, si fueras hijo de Dios, las obras de Dios harías. Y te escondes ahí en el motel, en donde, en la Marquesa, donde quieras, estás escondiéndote, nadie se ha dado cuenta según tú, y Dios lo ve, Dios lo conoce, sabe todo. Y Dios con una linterna, dice la Biblia, está escudriñando a cada uno de nosotros, a cada uno de lo que sabe de cada uno de nosotros. Versículo 12, y castigaré a los hombres, esto es muy interesante, que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, ¿qué dicen? No pasa nada. ¿Cuándo? ¿Cuál Dios? Si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanto funcionario corrupto? No pasa nada. Esa es la opinión de un hombre natural. No tiene Cristo. Vamos a compararlo con Amós capítulo 9, versículo 1 en adelante, en relación
a este juicio. Qué bendición, de veras, en serio, que el Espíritu Santo esté hablando a nuestra vida para perfeccionarnos, santificarnos. Amós, capítulo 9, verso 1 al 4. Amós, vamos a Amós, capítulo 9, verso 1 al 4. ¿La tienes? Vi al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y hazlos como pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya, ni quien escape. ¿Piensas que lo que haces en secreto en internet, viendo cosas inmorales, nadie te ve, amiguito, amiguita? Dios te ve. Verso 2. Y aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. O sea, donde te escondas, donde tú empieces a buscar aparentemente un escondite, donde tú empieces a buscar algún escondite y digas tú: Dios mío, nadie me está viendo, voy a hacer lo que a mí me da la gana. ¿Sabes? Dios no puede ser burlado. Verso 3. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí, ¿qué dice Dios? Los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren de delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Se refiere a juicio. Y si fueran en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Con gran desesperación de escapar. 120 años, amado hermano en la fe, Noé, pregonero del evangelio. El juicio viene y el juicio viene, y seguro a muchos ya les caía gordo, ¿verdad? Hebreos capítulo 11, verso 7. Esa fe de Noé lo hizo actuar. Dios mío, le estoy creyendo a Dios. Esa fe lo justificó. Esa fe que tuvo Enoc lo justificó. Esa fe que tuvo Abel lo justificó. Creyeron a Dios. Dios mío, le creo en su palabra. De verdad, el mundo se está colapsando. El mundo está llenándose de putrefacción espiritual. Ya no queda tiempo para jugar a la iglesita. Tengo que levantarme. Tengo que buscar a Dios a diario. Es cierto, Romanos capítulo 7. Aún sigo teniendo tentaciones. Aún sigo teniendo pruebas, pero ningún cristiano, escúchalo, ninguno podrá resistir ni la prueba, ni la tentación, ni la adversidad, si no es lleno por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. Y es increíble, amado hermano en la fe, santo de Dios. El segundo regalo más hermoso que un cristiano recibe después de la salvación, el segundo es la llenura del Espíritu Santo. La oración, la comunión, el dunamis, el poder para resistir el pecado. Dios mío, sigo teniendo esas tentaciones, sigo teniendo esas pruebas, pero si es más grande la atracción del mundo que tu convicción, que el poder que actúa en ti, Dios mío, si es más grande lo que está en el mundo y no oras, no tienes comunión, vas a caer. Pero si tu convicción, tu seguridad, tu convicción en Dios, de quién habita en ti, el Dios que creó el cielo, el Dios que creó la tierra, Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 3, del 1 al 3, el mismo Dios, Romanos capítulo 9, el mismo Dios que levantó entre los muertos al Señor Jesucristo, es el mismo Dios que vive en mí, es el que me da el poder, el sustento para decirle no al pecado y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la carne, seguimos diario peleando con la carne. Romanos capítulo 8, 6, lo lees en casa desde el verso 12. No reine pues el pecado de forma que lo obedezcáis. Ahí está la puerta de Alcalá. Mírala, no, ahí está el pecado.
Y ahí está, en cualquier momento te quiere tumbar. Pero sí tu convicción, Señor, sí es cierto, sigo teniendo tentaciones, sigo teniendo pruebas, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios mío, te busco, gracias, de mañana te buscaré. Dios mío, estoy padeciendo esta aflicción, es un ejemplo, pero solamente tu poder, tu espíritu, mi convicción de que vives, moras, estás en mí, me hace levantarme. Gracias, papito. ¿Es difícil? Es dificilísimo en la carne, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos, Sofonías. ¿Quién te dijo que era fácil? Sofonías capítulo 1, verso 12. ¿Sabes a qué se refiere esta frase? Reposan tranquilos como el vino asentado. Esto es algo increíble. ¿Por qué? Esta frase, reposan tranquilos como el vino asentado, se refiere a una expresión. Cuando tú dejas el vino, un vino tinto, un vino de cualquier tipo, y lo dejas por largo tiempo, se empieza a hacer una cáscara, como una capa, lo que pudiéramos conocer como una nata, quieto por un periodo. El profeta Sofonías se refiere a esa tranquilidad como el vino asentado, a hombres que tenían la actitud e indiferencia y la ociosidad en su vida de que nunca les iba a pasar nada. Soy hijo de Dios, pero vive en adulterio. Soy hijo de Dios, pero estás fornicando. Soy hijo de Dios, pero estás robando. Nunca me va a pasar nada. No, yo soy hijo de Dios. Vamos a compararlo con Amós capítulo 6. ¿La tienes? Verso 1. Ay de los reposados de Sión. ¿Y de los qué? Y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí da la gran Amat. Descended luego a Gat de los filisteos. Ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros, atención, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil, reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero. Gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Dice inventan. Verso 6. Beben vino en tazones y se ungen con ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. ¿A qué se refiere? A sacerdotes, a ministros, a cristianos que buscaban más la excelencia, que buscaban más el ser vistos, la prosperidad económica y que buscaban ¿qué? Los placeres del mundo. Versículo 6. Salomón, después que un tiempo estuvo en apostasía, Salomón que se casó, que tenía 1000 mujeres. ¿Tú sabes lo que son 1000 mujeres? Pues 1000 mujeres, amado santo hermano en la fe. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 11. En el primer libro de Reyes, capítulo 11, este angelito, Sofonías, que describe, primer libro de Reyes, capítulo 11. ¿Lo tienes? Fíjate, descuidas tu comunión con Dios, descuidas completamente y tomas como pasajero, ya no oré, ya mis ojitos la hermana fulana, ¿te la crees? Tarde o temprano vas a cosechar lo que estás sembrando.
¿Sabes qué le sucedió a Salomón? Vamos a ver. ¿Y sabes quién metió al templo los signos del zodiaco? ¿Sabes quién metió la inmoralidad? ¿Sabes quién prostituyó prácticamente el evangelio? Primer libro de Reyes, capítulo 11. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues, ¿qué hizo Salomón? Se juntó Salomón con amor. Un cristiano, una jovencita, es que no hay cristianos guapos en mi iglesia. Ay, no, mejor me voy a parar de sufrir para parar de sufrir. Ay, no, me voy para acá, buscando un novio. Hazme favor. Es que quiero como un Luis Miguel. Buscas a un Luis Miguel, en la noche te cancela. Busca un hijo de Dios. Fíjate lo que pasó con Salomón. Se juntó Salomón con amor, verso 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué dice la Biblia? Cuando leas Reyes, te darás cuenta que las reformas de Sofonías fueron sacar del templo los utensilios dedicados a Baal, en donde incluían las prácticas de fornicación e idolatría a Baal. ¿Y quién se inclinó? Uno de ellos, Salomón. Y después de que todo lo que vivió Salomón, escribió Eclesiastés. Y en el capítulo 2 que dice: a los placeres, a la risa, le dije que enloqueces. ¿De qué le sirve todo esto? ¿De qué te sirve? Vino, la nevera llena de vinos, mujeres. En la mañana le cantaba Cepillín, en la tarde le cantaba José José, en la noche Vicente Fernández. Todo mundo le cantaba. ¿Qué dijo? Vanidad de vanidades. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué te sirve? ¿Tienes días saliendo con la secretaria? ¿Tienes días ahí saliendo con otra mujer? Llegas con tu esposa, ya descuidaste a tu familia, descuidaste a tus hijos y te llamas cristiano. Verso 4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres, ¿qué dice? Inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió ¿a quién? A la reina del cielo. ¿Sí? Astoret, en relación a los horóscopos, a los signos del zodiaco. Diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo por todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Mentira, 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 que cuando sales con un chavo o una chava o una mujer que no es cristiana, lo vas a convertir. Un cristiano no sale con inconversos en ese sentido. Jamás. Estás prostituyendo tu fe. La fe no se negocia, no se concesiona la fe. Gálatas capítulo 1, versículo 8 en adelante. Si no fuera siervo de Dios, dice Pablo, si yo estoy para agradar a la gente, estoy para decirles lo que les agrada, no sería siervo de Dios. Y en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesucristo, pero Jesús dijo también, he vencido al mundo. Es esa paz que solamente puedes tener en Dios, en Jesucristo. Dejemos al Espíritu Santo. Permitamos al Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones. Saquemos de nuestro corazón esos ídolos, esa idolatría, esa inmoralidad, antes de que venga
un juicio sobre tu vida. Hay perdón, hay misericordia en Dios, pero en un corazón contrito y humillado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Preciosa tu palabra que sigue hablando con tu misericordia, con tu amor. Dios, muchas de las cosas que están ocurriendo en nuestro país son por causa de nuestra culpa. Muchos no hemos orado, no hemos reflexionado en la manera de vivir. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, exhortas ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hoy en esta tarde queremos ponernos en tus manos, Dios. Hoy, Dios, reconocer con sinceridad, con franqueza, que hemos pecado, que muchos de los que estamos en este lugar no hemos más que faltado a tu palabra. Hemos vivido de manera deshonesta, hemos confiado en la carne. Muchos de los que estamos aquí hemos prostituido nuestra fe. Hoy queremos ponernos a cuenta contigo, ponernos de acuerdo, confesar nuestros pecados. Hoy, Señor, te agradecemos por tu preciosa misericordia, por tu amor. ¿Quieres ponerte en pie? Levanta tus manos. Sublime. Levanta tus manos. Gracia del Señor, que a un pecador salvó. Su luz me rescató. Su gracia me enseñó a vencer mis dudas.
tienes tus manos levantadas, tus ojos cerrados. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido, santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Ven a Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. No puedes andar en dos caminos. No puedes estar en un pie en el mundo y otro pie en Cristo. He aquí, dice el Señor Jesús, yo vengo pronto. Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Dice Jesús: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. A los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua gratuitamente. Ven a Jesús. Ven a Jesús. Hoy en esta tarde, no salgas de ese lugar sin estar convencido. ¿Quién vive en tu corazón? ¿Quién está en tu corazón? Si verdaderamente el Espíritu Santo mora en tu vida, si Jesús es tu Señor. En esta mañana, en esta tarde, el mismo Señor Jesucristo, hace años en la fiesta de los tabernáculos, alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es la esperanza. Jesús es el pan de vida. Jesús es la puerta de las ovejas. Jesús es el buen pastor. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Jesús es tu Salvador. Ven a Jesús. Levanta tus manos. Sublime gracia del Señor, que aún pecador salvó. Perdido andaba él, me halló. Su luz me rescató. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Pero la Biblia dice: esto eran algunos, ya fueron lavados con la sangre del Cordero. Ven a Jesús. Hay vida después de esta vida. Hay vida en Cristo Jesús. Hay esperanza en Jesucristo. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay perdón en la cruz de Jesús. Desde ahí, desde tu lugar, inclina tu cabeza y dile: Señor y Dios, hoy en este día reconozco que soy pecador. Me he olvidado de ti. He hecho las cosas conforme a mi voluntad. Hoy reconozco que soy pecador.
Reconozco la incapacidad humana de llegar a ti. Necesito a Jesús como mi Salvador. Hoy creo que Jesús, dile hijo, dile hija, murió en la cruz, resucitó al tercer día. Juntamente con Él he sido crucificado. Juntamente con Él he nacido una vida nueva. Hoy creo con todo mi corazón, confieso con mi boca a Jesucristo como mi Señor y como mi Dios. Hoy creo que mis pecados han sido perdonados. Ahora tengo vida nueva en Cristo Jesús. Hoy te doy gracias por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Quiero preguntar de manera respetuosa, ¿quién hizo esta oración por primera vez o confirmar su fe? ¿Quiere levantar su mano desde ahí, desde su lugar? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Mantenga su mano. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias a Dios. ¿Alguien más? Hay perdón en la sangre de Jesús. Allá atrás, gracias a Dios. No se lo olvide. El tiempo que nos quede de vida sean para honrar y glorificar el precioso nombre del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, que tenga paz.